Buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Listos para recibir la palabra? ¿Sí? Qué bueno, hermano. Qué bonito el tiempo. Qué hermoso que podamos dar gracias al Señor. Yo le voy a pedir que usted tenga un momento ahí de reflexión personal a partir de esta pregunta. ¿Cómo está tu relación con la iglesia? Piense ahí, usted solo allí. Sea usted mismo delante de Dios que pueda evaluar y ahí, como me enseñaron en mi familia, con la mano en el corazón, ¿cómo está tu relación con la iglesia? Hágase esa pregunta y medite un momento allí. Yo recuerdo, estaba buscando ahí en mi memoria, creo que fue como en el año 99, en el año 2000, que me invitaron a un entrenamiento cerca de la Colonia Tovar. Antes de entrar a la Colonia Tovar, ahí como usted va de frente y hacia la derecha hay otra vía y hay una casa de retiro que se llama Los Conejos, la zona creo que se llama así. Y allí un ministerio estadounidense que se llama Aguas Vivas, Desert Stream, ellos seleccionaron a un grupo de personas en toda Venezuela, de varias partes, para un entrenamiento acerca de la sanidad integral, relacional y sexual. Todas las enseñanzas, una más impactante que la otra, desde que entrábamos hasta el desarrollo de todas y el cierre. Pero una de las enseñanzas que creo que ha sido parte de lo que Dios ha usado para marcar mi vida en cuanto a la relación con la iglesia, ha sido una enseñanza que recibí en ese entrenamiento. Y puedo recordar un axioma de esa enseñanza que creo que está como tatuado en mi memoria. Está allí, siempre lo recuerdo. Y decía la frase del hermano que estaba enseñando: cuando tú golpeas a la iglesia, golpeas a Cristo y te golpeas a ti mismo. Está fuerte, ¿verdad, hermana Sofía? O sea, cuando tú golpeas a la iglesia, golpeas a Cristo y te golpeas a ti mismo. Entonces el tema que desarrolló el hermano era en cuanto a nuestra relación con la iglesia, cómo nos relacionamos con la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, el conjunto, y es una bendición porque somos la familia de Dios, ese sentido de familia. La vida cristiana no es un camino solitario, no, hermano. Esta peregrinación nuestra, porque esta no es nuestra patria, es humanamente el lugar donde Dios nos colocó, gloria a Dios, amamos a Venezuela, a mí me gusta ser venezolano, lo que hemos tenido la oportunidad de salir y venir, valoramos lo que significa nuestra patria venezolana, amamos, pero nuestra verdadera patria está allá en el cielo, en nuestra patria celestial. Y esta vida cristiana, hermano, no es un camino solitario, sino que es algo corporativo, porque tiene que ver con el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros desempeña un papel fundamental, hermano. Hermano, no se trata, ser iglesia no se trata simplemente de asistir a los servicios que tenemos como congregación. Eso es muy importante. Si alguien deja de congregarse, como dice Hebreo, como algunos tienen por costumbre, eso no está bien. Se trata más bien de encarnar la iglesia, ser la iglesia, vivirlo. Porque la iglesia es un organismo vivo, es dinámico, es victorioso.
Y lo más hermoso es que ese sentido de cuerpo permite que nosotros juntos podamos cumplir el propósito de Dios. ¿No le da la gloria a Dios? Hermano, la iglesia ocupa un papel central, un lugar central en el plan de Dios. Dios pensó en la iglesia. Nosotros hoy pretendemos explorar, revisar ese lugar que ocupamos como iglesia en el plan de Dios y cómo nosotros podemos participar activamente para los fines de ese plan hermoso. Ya usted pensó, ¿cómo está mi relación con la iglesia? Bueno, le voy a dejar otro interrogante para que usted allí medite, pero hágalo. Piense, incline su rostro si quiere, piénselo y hágase esta pregunta. ¿Cuál es mi lugar en la misión de la iglesia? ¿Cuál es mi lugar en la misión de la iglesia? Hermano, nosotros no somos simples observadores, sino que somos participantes activos en la obra de Dios. Vamos a leer 3 pasajes con los cuales vamos a dar base a esta enseñanza, a esta reflexión que están en el Nuevo Testamento. El primero de los pasajes está en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer allí. Y vamos a leer el versículo 9. ¿Estamos allí? ¿Sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La segunda base bíblica está en 1 Timoteo, capítulo 3. El versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y finalmente vamos a leer en la carta a los Efesios, pero allá en el capítulo 5, hablando de Cristo y su relación con la iglesia, versículo 27. Vamos a leer para ver el sentido completo desde el 25, donde el apóstol Pablo hace la analogía, poniendo a Cristo como ejemplo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí viene la analogía, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en cosa semejante, santa y sin mancha. Bueno, sobre la base de estos 3 textos vamos a reflexionar en esta mañana. Tengo 3 cosas que decir sobre este asunto de fortalecer mi relación con la iglesia. Si usted hizo una evaluación con la pregunta con la que iniciamos, ¿cómo está mi relación con la iglesia? Seguramente al reflexionar usted detectó algo y dijo, oye, de mi relación con la iglesia, yo creo que tengo que fortalecer esto. ¿Ve? Si uno honestamente se revisa, uno dice, oye, aquí estoy bien, pero aquí no tanto, aquí, oye. Bueno, eso que usted vio pudiera ser el elemento que
usted tiene que trabajar, el que yo tengo que trabajar. Cada uno de nosotros debe trabajar para fortalecer su relación con la iglesia. Uno sabe, hermano, solo que a veces uno no quiere ver, pero si uno evalúa honestamente, yo sé que evaluarse a sí mismo es difícil, eso no es fácil, pero si nosotros con honestidad nos plantamos delante del Señor y queremos ser honestos, verdaderos, uno dice, oye, sí, viéndolo bien, aquí yo estoy fallando. Entonces, esto debo corregirlo, aquí debo fortalecer, o esto está bien, pero no como debería, aquí hay que fortalecer. Entonces, ese es el objetivo. Lo primero que yo puedo decir es que somos un pueblo escogido que debe reconocer que tiene una identidad y un valor en Cristo. Sí. Seguro que cuando nosotros nos evaluamos y revisamos, una de las cosas que nos preguntamos, oye, pero en esta área yo siempre me quedo patinando. Aquí, oye, esto es lo que me ha estado costando. De ser iglesia, esto es lo que me cuesta. Aquí es donde yo siempre, oye, yo veo que a fulano se le hace fácil eso, pero ¿por qué a mí en esta área no he podido arrancar o me quedo? ¿Por qué? Bueno, un primer aspecto que yo pongo aquí en la mesa es comprender que somos un pueblo escogido, hermano. Somos hijos de Dios y un pueblo escogido que debemos reconocer nuestro valor en Cristo. Tenemos un valor, un sitial que el Señor nos ha dado. Es lo que leímos ahí en 1 de Pedro 2:9. ¿Qué? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó, estábamos ahí perdidos sin esperanza y lo hizo con un propósito. ¿Qué describe o qué es lo que quiere decir el apóstol Pedro con esa definición que hace allí de la iglesia de que somos pueblo de Dios? Si usted revisa cada aspecto o cada calificativo que Pedro usa, nada más y nada menos lo que está haciendo es definir qué es lo que somos nosotros. Nosotros no somos un grupo cualquiera. Eso es importante, hermano. Uno ve que se levanta movimientos, gente que dice, no, lo que pasa es que yo tengo un llamado a trabajar en las cárceles y se desvinculan de la iglesia, ese es mi ministerio y Dios me llamó y trabajan aislados por allá y todo eso. Muy buena la intención. Dios bendiga muchos ministerios que se han levantado, Dios bendiga las sociedades bíblicas, Dios bendiga cuántas organizaciones, pero son eso, organizaciones, pero la iglesia del Señor es la que fue establecida y puesta por Dios. Si esos organismos, si esas instituciones coadyuvan y trabajan mancomunadamente con la iglesia, bajo la tutela, bajo la dirección de una iglesia local o de un grupo de iglesias, qué bendición. Pero cuando ya usted ve grupos que se aíslan y que se hacen autónomos, oye, ahí hay que estar pendiente, porque la centralidad y la autonomía pertenecen a la iglesia local. Hermano, la iglesia local, la iglesia del Señor, es tan relevante que es una de las 3 instituciones directamente creadas por Dios. Mire el sitial que la iglesia del Señor tiene. O sea, que Él fue el que la diseñó. Nosotros no podemos ponernos a inventar otra cosa porque Él fue el que la diseñó. Él decidió que fuera así. Entonces no somos un grupo cualquiera. Pedro dice que somos un linaje escogido por Dios mismo, que somos un real sacerdocio con acceso directo al Padre por medio del Hijo, que somos una nación santa apartada para su propósito, que somos un pueblo adquirido. Eso significa que Dios mismo puso un precio y se pagó por eso y fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos comprados, no nos pertenecemos a nosotros mismos, les pertenecemos a Él. Somos la propiedad adquirida del Señor. Hermano, ya eso a nosotros nos pone en perspectiva. Que eso significa que nosotros no podemos decir, oye, Señor, pero aquí no, pero aquí sí, pero no. Él es el jefe. Él es el que dirige y el que decide cómo se hace. Y yo veía esta descripción
de Pedro y yo dije, wow, qué privilegio tan extraordinario, pero qué responsabilidad. Qué privilegio tan extraordinario que el Señor diga que somos su pueblo santo, que somos su pueblo escogido, que somos su linaje. Qué extraordinaria cosa esta. Si nosotros comprendemos esto, yo creo, hermanos, que lo que va a ocurrir es que se va a dar un cambio de mentalidad. Cuando nosotros hemos comprendido esto, se va a dar un cambio de mentalidad y va a ser de manera radical, hermano. Nuestra perspectiva cambia y nosotros nos vamos a enfocar. Entonces, nosotros los pastores no vemos así solamente lo que se ve por encima, siempre pensamos que hay detrás. Cada conducta, cada situación, eso tiene un trasfondo. Y si alguien no se comporta como iglesia, como pueblo de Dios, como linaje escogido, como nación santa, algo pasa. Ahí hay posiblemente un problema de identidad. Porque si nosotros actuamos, antes, primero aquí en nuestra mente, hay algo que nosotros conceptualizamos. Y a veces no le podemos pedir a alguien que se comporte como algo que ni siquiera está claro de lo que significa ser iglesia. Hay muchos grupos por allí que no son iglesias. Después que nosotros vimos, esta iglesia pasó por un proceso que se llama la agenda de establecimiento. Y la primera enseñanza en la que nos quedamos como 2 años estudiando lentamente todo el Nuevo Testamento fue naturaleza y misión de la iglesia. Y yo siempre digo esto, hermano, aunque suene una canción repetida. A mí me cuesta llamar iglesia a cualquier grupo. De hecho, yo no digo la iglesia de los testigos de Jehová, no, yo digo los testigos de Jehová, los mormones. Porque para mí el concepto bíblico de iglesia, oye, se retrata aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos grupos, pero que algunos se dicen llamar iglesia, pero cuando usted revisa el perfil que muestra el Nuevo Testamento acerca de cómo debe ser la iglesia, uno dice, no, esto no es la iglesia, esto es un grupo. Esto es un grupo. Al menos con algunas características y elementos fundamentales. Yo no me estoy refiriendo a las formas, porque bueno, formas hay, como los hermanos que emigran. Uno de los errores que los hermanos que emigran cometen es que ellos quieren ir allá y conseguir una iglesia tal cual como la iglesia que tenían aquí en Venezuela. Eso no existe. Eso no existe. ¿Qué le decimos nosotros los pastores? Bueno, hermano, te tocó emigrar, hay propósito de Dios y todo eso. Bueno, ya revisaste. Bueno, hermano, busca una iglesia al menos donde se practiquen las doctrinas fundamentales. ¿Sí? Tienen su forma. Yo no estoy hablando de forma. Qué privilegio tan extraordinario que nosotros, como parte de nuestra identidad, es que somos el pueblo de Dios. Hermano, y cuando nosotros reconocemos nuestro valor en Cristo, eso es lo que nos impulsa a nosotros a asumir nuestra responsabilidad en la misión. O sea, si mi concepto de iglesia no es bíblico, si yo no estoy claro en qué es lo que la iglesia la define, qué hace la iglesia, para qué existe, difícilmente yo voy a responder a ser iglesia. Sí, hay gente que piensa que ser iglesia es hacer eventos, hacer cosas. No, sí se hacen cosas, pero eso no es lo que nos define a nosotros. Hermanos, no somos simplemente miembros de una congregación, somos embajadores del reino de Dios. ¿Usted se imagina eso? Dignatarios del Señor. Representamos al Señor. Es tan delicado eso en el tiempo con la decadencia de la sociedad, no solo venezolana, sino a nivel mundial. Esos elementos a veces se pierden, pero antes, digo yo, lo que implicaba decir que alguien era embajador. ¿A quién iban a poner de embajador? ¡Wow! Es un trabajo un representante de un país. Pasaba que si en alguna nación ocurría algo y el embajador era señalado, lo más coherente que hacía de inmediato el embajador era que renunciaba a su cargo para no afectar a su país. Si me están señalando, de inmediato renunciaba.
para que su país no fuese puesto en entredicho. Eso es parte de las implicaciones lo que se refiere a este concepto de ser embajadores. Claro, porque somos peregrinos, nuestra patria está allá y somos embajadores de esa patria celestial. Ahorita no. En el mundo usted ve gente inmoral ocupando lugares de ese tipo, gente que a veces no tiene. Pero nosotros no, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Somos portadores de la luz del mundo. En medio de tanta tiniebla, nosotros resplandecemos, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que debemos resplandecer en medio de una generación perdida. Nosotros somos luminares. Nosotros, de hecho, podemos decir con autoridad que nosotros somos la reserva moral del Señor en esta tierra toda perdida. Allí sí aplica que nosotros somos una voz profética, en el sentido de que tenemos que decir algo de parte de Dios por su palabra. Si una nación está desviada, si todo está convulsionado, ¿quién puede dar una respuesta, una salida? La iglesia del Señor. ¿Mediante qué? La palabra. No, la palabra de Dios dice. Yo siempre les digo esto. Antes, hace 30, 40 años atrás, cuando en una nación, al menos aquí en Venezuela, ocurría algo y las cosas se complicaban, entonces buscaban un intelectual, alguien de una conducta proba, intachable, o alguien, un referente respetado, y esta persona se levantaba y decía tal cual cosa, y decían, oye, habló por allá fulano de tal y dijo tal cosa. Su voz tenía peso. Así somos nosotros, hermanos, la iglesia del Señor. Tenemos la palabra de Dios, que donde nos paremos podemos decir, Dios dice en su palabra, este es el mensaje del evangelio. Estamos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos rescató, que nos dio una nueva vida. Imaginemos nosotros, hermanos, la magnitud de ese llamado. Puede ser que nosotros no hemos medido o tratado de medir, de valorar la magnitud del llamado que el Señor nos ha hecho. Ser la voz de Dios en la tierra. Ser sus manos extendidas para bendecir a otros. Ser sus pies que llevan el evangelio a cada rincón. Esa es nuestra identidad, hermano. Cuando nosotros estamos convencidos de eso, a nosotros no tiene que haber un efecto reactivo, sino proactivo. A nosotros no tiene nadie que estar forzándonos y presionándonos, no. Nosotros, eso nace espontáneamente. Por medio del Espíritu Santo somos animados, movidos a hacerlo. Casi que uno siente que se muere si uno no está haciendo lo que el Señor lo llamó a hacer. Cuando alguien está convencido de su llamado, de lo que es en Cristo Jesús, casi como que dice, yo me muero si no hago eso. Que el evangelio es pasión. ¿Qué es pasión? ¿Qué es pasión, hermana Ángela? Sí. Como un ánimo, una cosa. Bueno, el significado más profundo de la palabra pasión es sufrir. Ese es realmente. Cuando yo me apasiono, yo sufro por eso y me muero si no hago eso. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Los cristianos del primer siglo, hermano, cuando usted lee los libros, yo siempre le digo a Henry eso, hay que compartir las historias misioneras de los hombres y mujeres de Dios que con su vida han escrito la historia de la fe cristiana evangélica, las cosas que hicieron extraordinarias, cosas, wow, que no las vemos. Henry me dice en estos días hablando, hermano, evaluando, porque Henry, varios de los que estamos aquí, para no ponerlos allí en perspectiva, somos evangélicos viejos. Hemos visto agua correr. Y decíamos, oye hermano, en otros tiempos nosotros tuvimos un despertar, un avivamiento y no sabíamos. Y no sabíamos. Porque ahorita en este tiempo, hermano, está cuesta arriba.
Claro, nosotros descansamos en que Dios, como es sabio, es soberano, siempre se guarda un remanente. Así que podemos estar seguros de que lo que Dios dijo en su palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia. No va a haber hambruna, peste, persecución, nada. La iglesia del Señor siempre va a prevalecer porque el Señor lo dijo así. Que nosotros hacemos a veces como Elías, el profeta. Elías dijo allá, Señor, yo soy el único. Por ahí matan a tus profetas. Yo no sé. El Señor le dijo, no, Elías. Yo tengo todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios tiene un remanente, hermano. Hasta en lugares donde se reúnen gente queriendo buscar de Dios de verdad. Bueno, Dios en su momento los sacará de allí y los colocará donde los quiera colocar, o los usará para cambiar, transformar esos grupos. Pero lo que es de Dios no se va a perder. Qué privilegio, ¿verdad, mis hermanos? Tener esa identidad en Cristo. Luego el apóstol Pablo, esta es la perspectiva de Pedro. Luego el apóstol Pablo dice allá en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, porque es que el apóstol Pablo era un hombre preocupado por el establecimiento de la iglesia. Él fundaba las iglesias y luego él estaba pendiente de que, oye, los hermanos, cada iglesia tenía su propio gobierno, era autónoma porque se constituían ancianos y la iglesia seguía adelante, pero él, por su llamado particular, estaba pendiente, que siempre él decía, a mí se me agolpa la preocupación por las iglesias. Y él quería ver cómo estaban, si habían permanecido en lo que habían aprendido. Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Parte de nuestro valor, de nuestra identidad, la razón por la cual existimos y somos embajadores, el propósito de Dios de cumplir la misión tiene que ver con ser columna. ¿Para qué sirve una columna? Para sostener, ¿verdad, hermano? ¿Qué pasa si una edificación no tiene columnas? Se cae. Eso fue lo que vimos nosotros. ¿Hace cuánto? Como 2 años fue el asunto que ocurrió aquí, que las cosas se agrietaron acá. Vinieron los especialistas y dijeron, no, estas grietas no son peligrosas porque son horizontales. Si fuesen verticales sí habría problemas. No, lo que pasa es que esta estructura tiene sus propias fundaciones, cada una, y ellos dieron su explicación. Los bomberos, los ingenieros civiles, gente competente vino y ellos evaluaron. Pueden reunirse, dijeron. Gloria a Dios. Y Dios usó las columnas, las bases. Entonces, nosotros somos columnas, hermanos, como iglesia del Señor. Pero también somos baluarte. ¿Qué es un baluarte? Como una muralla. Tiene que ver con ese sentido de protección. De ahí viene como ese celo nuestro por defender la verdad de la palabra. Nosotros no andamos por allí con la doctrina, cortando cabezas, como dicen por allí, y andamos buscando contiendas, discutiendo, pero tenemos claro que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y que donde quiera que nos paremos, nosotros no vamos a callar por convivir, pero si nos lo requieren y si es necesario, nosotros siempre vamos a levantar la bandera de la verdad. Como las hermanitas aquellas que yo cuento que me agarraron en el banco y me contaron un testimonio allí y que ellas ayunaron, declararon, decretaron y la muchacha se sanó. Y yo dije dentro de mí, ay Señor, ¿qué hago? ¿Callo por convivir? Yo dije no. Yo le dije, bueno, eso que usted está diciendo no es así. ¿Por qué? Me dijo ella. Porque es que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. ¿Cómo nosotros le vamos a dar órdenes a Dios? ¿Usted cree que eso tiene sentido? Y ella me dijo, no. Entonces me gustó su humildad porque ella dijo, es que así me lo enseñaron. Yo le dije, bueno, no está bien porque eso de decretar y declarar, eso es una falsa doctrina. Usted tiene que rogarle, pedirle al Señor que haga su voluntad. Esa es la oración. Sus ojitos brillaron. Nosotros somos baluartes de la verdad, hermano.
de la doctrina, de lo que la palabra de Dios dice y establece. Esa es parte de nuestro compromiso con nuestra iglesia local. La iglesia, como aprendemos en Naturaleza y Misión de la Iglesia, no es un edificio, no son las cuatro paredes. La gente dice, voy a la iglesia. El grueso de los miembros acá creo que difícilmente dice voy a la iglesia. Difícilmente. Siempre dice voy al local de la iglesia. Eso nos quedó tan encarnado, tan grabado, que difícilmente nosotros decimos voy a la iglesia. No, hermano, nos vemos en el local de la iglesia, donde se reúne la iglesia. La iglesia no es simplemente un edificio, no son las cuatro paredes donde nosotros nos reunimos, no es el templo. La iglesia lo conformamos todos nosotros, la congregación de los santos. Y ese es un lugar que Dios ha establecido en la reunión de los santos para nuestro crecimiento, para nuestra formación, para adorar juntos al Señor, para edificarnos, para aprender las Escrituras, para compartir nuestras vidas, para servirnos, para animarnos mutuamente en la fe. Entonces, hermanos, esto nos dice a nosotros que fortalecer nuestro compromiso con la iglesia local también tiene que ver con involucrarnos y comprometernos. No podemos hacer una sola cosa, porque para yo ir al compromiso comienzo involucrándome. Pero el problema es que muchos de nosotros nos quedamos en involucrarnos. Y estar involucrado es como una participación comedida. Oye, qué fino la adoración, que todo, y oye, cómo se reúne el ambiente, los hermanos. Pero a mí déjenme quieto, el ejito. Yo no quiero compromiso. Si usted le dice a alguien que usted está evangelizando, que venga a la iglesia sin ningún compromiso, déjeme decirle que usted está cometiendo el peor de los errores, porque seguir a Cristo implica compromiso. Y desde el evangelio, hermano, es lo que yo llamo la impronta de salvación, que no he escuchado a nadie hablar sobre eso. La impronta de salvación es el evangelio y la verdad del evangelio de una manera sana, bíblica, para poder marcar, impactar la vida de esta persona y que pueda con buenas bases, hermano. Yo le decía a mi esposa ayer o anteayer, justamente hablando del tema de declarar y decretar, porque fui a orar por un enfermo, y yo le dije a Mari, no, la persona me lo dijo, pero yo creo que, bueno, ni que la mataran quería entender, solo Dios que le cambiara ese concepto de la mente. Y yo le dije, no le entraban balas, le dije yo. Y yo dije, a lo que vine a orar por el enfermo, no me puse a tratar de convencerla. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque más fácil es enquistarse una falsa doctrina que implantar la doctrina. A veces los seres humanos somos tan ávidos, tan abiertos para que se nos implante, para que se nos enquiste una falsa doctrina a la verdad del evangelio. Somos abiertos. Viene alguien con la verdad del evangelio, nos cerramos y no queda. Pero viene alguien con una aquí está, bienvenido. Y sabe lo que cuesta, se lo podemos decir nosotros los pastores, sabe lo que cuesta resetear y reconfigurar la mente de una persona que ha sido afectada por los errores que no son conformes a la verdad del evangelio. Solo Dios y su palabra mediante la iluminación del Espíritu Santo. Pero lo que quiero resaltar es que es un trabajo duro. Nosotros mismos, hermanos, lo vivimos. Nos costó 7 años. 7 años nos costó restaurar esta iglesia para que pudiéramos abrir los ojos a la luz de la verdad. Estábamos peor. Estábamos peor. ¿Sabe por qué estábamos peor? Porque teníamos algo que en antropología se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Una mezcla de cosas. Eso es como usted todos los días levantarse y tomarse un vaso de leche con una gota de gasolina. Un día te vas a morir. Teníamos ese problema. Que a veces uno parece un buen evangélico, un buen cristiano, pero resulta que en su cabeza tiene una mezcla de... Dios nos ayude, hermano. Debemos comprometernos con nuestra iglesia local. Esto significa
comenzar involucrándonos, pero participar activamente en la vida de la iglesia, participando en los ministerios, apoyando a nuestros hermanos y hermanas en necesidades, contribuyendo a la edificación espiritual. Nosotros somos llamados a ser columnas que sostienen la verdad y baluartes que la defienden, proclamando el evangelio con valentía y amor en un mundo que a menudo siempre rechaza, hermano. Usted puede hablar de Buda, usted puede hablar de Confucio, pero hable del Señor Jesucristo para que usted vea que vienen los problemas. Nuestra participación activa no solo fortalece la iglesia, sino que también nos permite crecer juntos en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así formamos una comunidad sólida y resiliente, fuerte, que se levanta, pasa los procesos, hermano. Pues sí pasamos procesos. ¿No? Pues, ahí a nosotros nos costó escribir la historia de esta iglesia. ¿Cómo le huimos a escribir la historia de esta iglesia? Hasta que Dios nos puso contra la pared y lo juntamos a los cronistas, todas las perspectivas, para que no fuera la perspectiva de una sola persona. Nos asesoramos, preguntamos a los que saben de esto y dijeron, bueno, háganlo así, y juntamos. Hicimos unas mesas de trabajo y cada quien puso y construimos la historia de esta iglesia, con todos sus dolores, con todas sus cosas, porque la historia no la podemos maquillar. Y podemos presentar titulares para no caer en detalles que al final no van a edificar, pero la historia es como está, como fue. Realmente el concepto de historia es el pasado reflexionado, revisado, y lo hicimos para que no se nos olvide, porque los que no conocen la historia están destinados a repetir los mismos errores. ¿Cómo es nuestra participación en la iglesia del Señor? ¿Es activa? Finalmente, hermano, vemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. A mí me gusta esta carta, me gusta lo que el Señor le dijo allá en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que le echó todas aquellas flores, pero después que le echó las flores le dijo, tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor. Porque a alguien se le ocurrió decir que los evangélicos apasionados son los nuevos creyentes. Nosotros deberíamos tener esa pasión, ese impulso todo el tiempo, siempre, hermano, siempre. Que sí tenemos pruebas, luchas, bajones. Wow, hermano, que el apóstol Pablo mismo dijo, derribado pero no destruido, porque nos pasan cosas. Nos pasan cosas, hermano. Nos tenemos que animar, nos tenemos que levantarnos. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propios problemas. Pero aquí estamos. Queremos servirle al Señor, queremos entregar todo lo que somos. Señor, aquí estamos para servirte. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, hablando de Cristo y la relación con la iglesia, a partir de la parte B del versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahí habla de nuestra conducta, hermano. Tenemos una identidad, tenemos un valor, sí es verdad, pero si realmente tenemos una identidad y un valor, nuestra conducta debe reflejar eso que nosotros somos. Debe mostrar eso que nosotros somos. Nuestra conducta, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿cómo debe ser? Debe ser un impacto directo, hermano, un testimonio de que el evangelio es real. Como le dijo una hermana en esto, no, que mi familia esto, mi familia aquello. Lo que pasa es que mi familia. Y yo, hermana, ora por tu familia y da testimonio de que tú eres una verdadera cristiana para que tu familia diga verdaderamente, el evangelio transforma a la gente, cambia a la gente. Que tú seas primeramente el evangelio que la gente pueda leer y después tú ves con el mensaje de la palabra de Dios.
Es nuestra conducta, hermano, dentro como fuera de la iglesia, que eso tiene un impacto directo en el testimonio del Evangelio. ¿De qué se trata lo que Pablo está hablando? De vivir una vida íntegra, de buscar la santidad, de reflejar el amor de Cristo. Hermano, esto es esencial para que la iglesia pueda cumplir la misión con eficacia. No se trata de ser perfectos, porque eso es algo irreal. En esta tierra no. La perfección, la plenitud, cuando estemos con el Señor, que ya pase todo esto y allí ya no vamos a tener este cuerpo de muerte, sino vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén. Sí, hermano, allí sí ya va a acabar no solo nuestros dolores, nuestro llanto, sino también nuestra lucha contra el pecado. Esto es esencial, hermano, para que la iglesia pueda cumplir la misión con eficacia. Y lo más hermoso es que la perseverancia de los santos no es un asunto que nosotros podemos lograr por nuestra propia fuerza. ¿Sabe por qué podemos hacerlo? Por la ayuda que nos da Dios a través del bendito Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en la debilidad. Él es el que nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo. Él es el que nos guía hacia la verdad de Cristo. Solo no lo vamos a poder hacer. Esto no es algo que por nuestras propias fuerzas podamos hacer. Pero ¿qué si ve Dios en nosotros? El compromiso constante por la pureza, de querer serle fiel a Él, de servirle. Y eso es lo que va haciendo el Señor en nuestra vida mediante la obra transformadora. Lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida, hasta el día de Cristo. Allí es que ya va a ser, eso se llama la consumación del plan redentor de Dios. Somos llamados a ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, un reflejo de la belleza y la santidad de Cristo, en un mundo marcado por el pecado y la imperfección. Nuestro testimonio es una herramienta poderosa para que otros puedan ver resplandecer la luz del Evangelio. Hermanos, cuando nuestras acciones se alinean con nuestras palabras, ay, hermano, cuando nuestro amor por Dios se manifiesta en amor por el prójimo, toda esa realidad es transformadora. Y eso es lo que hace que el Evangelio tenga ese impacto y sea lo que el apóstol Pablo dijo: es poder de Dios para salvación. Eso no es cualquier mensaje, es poder de Dios para salvación. Imaginen un equipo de fútbol donde solo algunos jugadores se esfuerzan. De todo el cuadro, solamente 2 están jugando, dando todo por el todo. ¿Qué pasa allí? Hermana Arely dice: ese juego se perdió. Ese juego se perdió, hermano. ¿Ah? Hay esperanza, a pesar de que las 2 estén ahí dándolo el todo por el todo, pero hay que trabajar con el resto, porque está difícil que con 2, sí, hay cansancio, ¿verdad, hermano? Se multiplica la cosa. ¿Qué más? El ánimo, uno se desanima. Sí, es verdad, a veces eso lo sentimos. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, hermano, y que nosotros tenemos claro para quién lo hacemos, a quién servimos. Pero eso desanima, que a veces falta esa proactividad en la iglesia del Señor. A veces uno es comedido pero siempre debe haber ese deseo, hermano, y de ponernos a la orden. ¿Qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Eso debe nacer, eso debe darse, porque somos la iglesia del Señor. Imagínense entonces un equipo de fútbol donde solo 2 jugadores se esfuerzan. Pérdida, dice la hermana Arely. Porque es que es una respuesta evidente. Cuando uno presenta ese cuadro, la respuesta es casi que inmediata. Bueno, hermano, la iglesia es como un equipo donde cada miembro tiene un rol importante que desempeñar. Cada uno de nosotros tiene un rol importante que desempeñar. Porque nosotros no somos nominales.
Eso es la Iglesia Católica y otros grupos. Pero nosotros somos miembros activos de la Iglesia del Señor. Nosotros no somos miembros nominales. Porque esto no es un club. Yo tengo una membresía en el Club Ítalo. Tengo como 4 años que no voy, pero yo soy miembro del Club Ítalo. En la iglesia no funciona así. Nosotros no somos miembros nominales. Somos miembros activos. Cada uno de nosotros tiene un rol importante que desempeñar, una contribución única que hacer. Dios nos ha dado dones y talentos específicos para la edificación de su cuerpo. Nos necesitamos todos. Tenemos que estar trabajando juntos, en unidad, en armonía. ¿Para qué? Para alcanzar la misión que el Señor nos ha encomendado. Cada uno de nosotros es una pieza esencial del rompecabezas del Señor. Y sin cada pieza, la imagen completa no se puede apreciar en toda su gloria. No seamos esa pieza del rompecabezas que falta, hermano. No seamos eso. Participemos, comencemos involucrándonos y luego entremos en un compromiso, hermano. Si nos comprometemos para otras cosas, hermano, cosas que se van a quedar aquí, que no son malas, son buenas, pero esas cosas no van para la eternidad. Esas cosas no van para la eternidad. Yo, al menos ese es el rango que yo me presento. Yo siempre pienso en eso. Yo digo, bueno, si en el mundo yo hacía esto, daba el todo, por esto, ¿cómo no lo voy a hacer para las cosas del Señor? Y pensando en que yo tenga que dar, no que me tienen que dar a mí, o que tiene que ser para mi beneficio, sino para la obra del Señor, para la extensión del reino del Señor. Hermano, ¿estás jugando en el equipo? Ahí es una pregunta retórica, pero yo te la pregunto. ¿Realmente estás jugando en el equipo del Señor? ¿Estás aportando tus dones y talentos para el crecimiento de la iglesia y el avance del reino de Dios? Tengo que recordarte, cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer que nos ha dado Dios. No importa, hermano, no importa. La última reunión para la planificación del campamento, nosotros no necesitamos que nos digan la situación país, la realidad, la cosa. Eso es un cuento que ya no lo sabemos. Ya sabemos cómo está el país, cómo está todo. Pero yo recibí un impulso de ánimo. Y para mí son esas cosas que Dios usa como para darme entre ceja y ceja así. Yo vi que uno de los que estaba dentro de la mesa de los comités, él sacó sus notas y puso y explicó, se va a hacer esto, ¿sabes? Con un compromiso. Y yo dije, con las uñas, lo está haciendo con las uñas, dije yo dentro de mí. Eso me animó. Eso me animó. Yo no estaba bien de salud para ir al campamento. Ya voy como por el 3er tratamiento, con unos dolores en los hombros. Esa fue una inyección que Dios usó ese día. Cuando a ti te encomiendan algo, hermano, y parece algo tonto, pero tú, ese algo que te encomendaron, tú te lo echas a pecho y tú haces las notas, haces el plan, y de ahí cuando te piden cuentas, tú rindes las cuentas y tú que a ti te dice, hermano, usted va a cuidar el cepillo de la iglesia. Bueno, usted va a defender con su vida el cepillo de la iglesia. No importa, hermano, cuán pequeño parezca nuestro aporte. Ese pequeño aporte puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Puede ser la semilla que Dios usa para producir un fruto abundante. Y Dios sorprende a uno, hermano, porque uno no sabe hasta dónde puede impactar nuestra vida, nuestro testimonio y lo que nosotros podamos decir. Yo en una reunión, en una clase, alguien me dijo, pastor, ¿se acuerda aquella consejería que usted me dio? Que usted no dijo más nada, usted lo que hizo fue sacar la Biblia y me dijo, ve, hermano, yo lo único que te tengo que decir es que la Biblia dice no te unas en yugo desigual. Y me dijo, eso fue suficiente, pastor. Desde ese día yo me fui, yo corté con esa relación.
Y yo dije, wow, yo no pensé las implicaciones de esa entrevista. Porque no era yo la palabra. Yo lo único que hice fue abrir la Biblia y le dije lo que la Biblia decía. ¿Qué es lo que somos realmente nosotros, orientadores bíblicos? A mí me gusta que me digan orientador bíblico más que consejero, porque cuando dicen consejero, pones el peso sobre uno. O sea que yo te tengo que decir qué es lo que debes hacer. No, yo te voy a guiar para que veas lo que la Biblia dice que tú tienes que hacer. Porque ni siquiera los psicólogos, los buenos, no hacen eso. Decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Ellos te van llevando hasta que tú tomes tus propias decisiones. Dios nos llama a ser protagonistas en su obra, en el buen sentido de la palabra, hermano. Lo que quiero decir es que Dios no te llama a ser un espectador nada más. Ya no seamos espectadores, hermano. Hermano, por favor, no seamos espectadores. No seamos espectadores. Participemos, comprometámonos. Él nos llama a ser agentes de cambio, instrumentos de su gracia y testigos de su amor. Nosotros, la Junta Pastoral, mi consiervo, el pastor Hendrik y yo, una vez más esta mañana les animamos a comprometerse activamente con esta iglesia local donde Dios ha decidido colocarlo a usted. Donde usted tiene un día, donde usted tiene, cual sea el tiempo que usted tiene. Les animo a que identifiquen sus dones y talentos. Si no sabe, aquí estamos los ancianos para orientar. Hay algunos hermanos con experiencia, maduros en la fe, que pueden ayudar a servir y contribuir en ese propósito. Pregunten, acérquense. Oye, ¿cómo puedo comenzar involucrándome? ¿Cómo puedo comprometerme? Hay un lugar, hermano, para cada uno de nosotros en la misión. Que nadie se quede por fuera. Que nadie se quede por fuera. Nosotros debemos buscar activamente siempre cómo podemos servir, cómo podemos usar los dones que el Señor nos ha dado para bendecir a otros, edificar la iglesia y con ello glorificar a Dios. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Hasta aquí nos trajo el río. Debemos conocer nuestra identidad como miembros del cuerpo de Cristo, cuál es nuestro valor y fortalecer nuestra relación con la iglesia, ya que esto nos impulsa a una participación activa y comprometida en la misión de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender nuestra identidad como pueblo escogido de Dios. Que Dios nos ayude a valorar la importancia de pertenecer, de ser miembros activos de esta iglesia local. Que Dios nos ayude a involucrarnos, pero no quedarnos allí, sino que avancemos hacia un compromiso para vivir una vida íntegra que refleje la pureza de Dios, la santidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Una vez más, por tu palabra, Señor. Aquí no se trata de más nada, sino de tu palabra, que es la que tiene el poder para sobreedificar nuestras vidas, Señor. Hoy tú has querido hablarnos de este tema y yo creo que tu mensaje en tu palabra está claro, Señor. Entendemos que el llamado es a fortalecer nuestra relación con la iglesia, con tu cuerpo, Señor, y por ende contigo, porque tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en ello, en nuestra identidad como miembros del cuerpo de Cristo, en el valor que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra relación con la iglesia y que participemos impulsados por el poder de tu Espíritu Santo, de manera activa y comprometida en la misión, Señor. Gracias por los dones que tú nos has dado, por los talentos, por las habilidades. Gracias, gracias, gracias siempre, Señor. Porque entendemos, Señor, que somos tu pueblo escogido. Entendemos que hay un valor muy importante, el hecho de ser tu iglesia. Somos tu voz, Señor. Somos tus manos extendidas y somos tus pies que van para la predicación del Evangelio. Los pies hermosos que llevan las buenas nuevas de paz, Señor. Pero también te pedimos que nos perdones y nos ayudes, Señor. Todo lo que no te agrada,
todo lo que no tiene nada que ver contigo, lo que afea y afecta esa santidad que tú has dicho que somos, tu nación santa, que nos lave con tu sangre preciosa, porque pecamos, Señor, fallamos. Ayúdanos a vivir una vida íntegra que refleje la pureza de ser un verdadero hijo de Dios. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Denle un aplauso al Señor.